Bien, entonces continuamos con el siguiente ejemplo del método progresivo regresivo para finalizar ese método de demostración. Dice que si el triángulo rectángulo XYZ con lados X y Y e hipotenusa Z tiene un área de Z al cuadrado sobre 4, entonces el triángulo es isósceles. Bien, lo primero que hay que hacer es identificar la proposición hipótesis, es decir, el triángulo rectángulo XYZ con lados X y Y e hipotenusa Z tiene un área de Z al cuadrado sobre 4. Un cuarto de Z cuadrado, que es lo mismo. Eso es todo lo que está antes de la palabra entonces. Entonces, todo lo que está antes de la palabra entonces constituye la hipótesis o la información que nosotros vamos a considerar como verdadera. Y la tesis es lo que nosotros queremos demostrar que también es verdad. La tesis es lo que está después de la palabra entonces y dice el triángulo es isósceles. Ya lo hemos dicho anteriormente, para poder tener un buen avance en el método progresivo regresivo debo combinar las dos. Debo comenzar con el método regresivo, que son las preguntas de abstracción. Voy a anotar aquí método regresivo, ¿sí? Para que me vaya bien en el desarrollo de la demostración. Debo hacer una combinación de ambas. Entonces, el método regresivo comienzo haciéndome preguntas de abstracción que me lleven directamente a responder la tesis, sin hacer uso, lógicamente, de la información contenida en A, en la proposición A, que es la hipótesis. Entonces, la primera pregunta de abstracción sería, ¿cuándo un triángulo es isósceles? Y pues voy a dar una respuesta, ¿sí? Una de tantas, pero la que más se ajusta a lo que nosotros necesitamos es demostrando que dos de sus lados tienen la misma longitud. Surge otra pregunta de abstracción, de tal forma que si yo llego a responder la segunda pregunta de abstracción, que es B2, lógicamente me llevará a concluir que B1 también es verdad y que la pregunta de abstracción, en este caso, que la tesis, perdón, es una verdad. La tesis es la proposición B. Entonces, si yo logro responder a la pregunta de abstracción B2, me va a llevar a la conclusión de que B1 es verdad y que B también es una verdad. ¿Y cuál es la pregunta B2? O la segunda pregunta de abstracción, pues, ¿cuándo dos números son iguales? Porque en últimas ya respondimos a la primera pregunta, que era ¿cuándo un triángulo es isósceles? Que es lo que queremos demostrar. Pues demostremos que dos de sus lados tienen la misma longitud. Ahora, ¿cuándo dos números son iguales? Pues en últimas los lados X y Y son números, ¿sí? Son valores numéricos. Matemáticamente, ¿cuándo dos números son iguales? Cuando la diferencia entre ellos dos es igual a 0. Y otra respuesta puede ser, demostremos que el primer número es menor o igual que el segundo y que el segundo es menor o igual que el primero, para concluir que los números son iguales. Pero debemos seleccionar, o lógicamente, la respuesta correcta a la pregunta de abstracción que nos conduzca a utilizar la información de la hipótesis y a concluir correctamente la demostración. Entonces, en nuestro caso, pues, se debe seleccionar la primera, y es que la diferencia de los dos sea igual a 0. ¿Por qué la segunda no? Porque la segunda es un poco más complejo trabajarla y no se ajusta a lo que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, conocemos el valor del área y podemos determinar utilizando otras herramientas matemáticas. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el proceso progresivo, que es hacer uso de la hipótesis para poder llegar a las respuestas de esas preguntas de abstracción. Si nosotros logramos demostrar esas respuestas de las preguntas de abstracción, ya tenemos la demostración completada. Entonces, al hacer uso de la hipótesis se derivan las siguientes proposiciones. A1, pues el área de un triángulo, a pesar de que nos dan la información de que el área es z al cuadrado sobre 4, no nos podemos olvidar que en todo triángulo debe cumplirse que pues el área se puede calcular como la base multiplicado por la altura, en este caso la base es x y la altura es y, dividido entre 2. Bien, entonces estamos justificando cada cosa que hacemos y eso es algo que hay que dejar claro en las demostraciones. Como quiera que nosotros vamos a comunicar una verdad, la idea es que el lector o la persona que trate de interpretar nuestra demostración pueda comprenderla muy bien, que esté bien escrita, que nosotros podamos justificar cada paso que hacemos. Recuerden que la esencia de las matemáticas son sus teoremas y demostraciones. Nuestra segunda proposición puede o se deriva o puede derivarse del hecho del teorema de Pitágoras,
aunque no nos dicen eso, nosotros debemos saber que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, tengo que z cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Pero una tercera proposición puede ser, o se deriva sustituyendo, miren, ¿qué tal si sustituimos este z cuadrado de la proposición A2 en la proposición A1? Observen lo que nos quedaría entonces. Entonces sería x por y sobre 2, igual, ya no escribo z cuadrado, sino x cuadrado más y cuadrado sobre 4. ¿Cómo justificamos eso? Eso pues lo podemos justificar entonces como sustituyendo A2 en A1. Y ahí está justificado. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues aquí podemos ya simplificar, aplicar un poco de álgebra. Yo quiero aplicar álgebra primero antes de concluir que es la proposición A4. Entonces voy a multiplicar en ambos lados por 2. ¿Por qué quiero multiplicar por 2? Porque quiero eliminar el 2 que está a la izquierda. Y me quedaría 2 que multiplica a x al cuadrado más y cuadrado sobre 4. Aquí yo puedo cancelar un 2 que multiplica y otro que divide. Y me quedaría entonces que x multiplicado por y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2. Aquí pues despejando y organizando un poco me quedaría 2 veces x por y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, continuando con este proceso, organizando las cuestiones, me quedaría entonces que si todo lo que está a la izquierda lo paso a la derecha, me quedaría que 0 es igual a x al cuadrado menos 2 veces x por y, porque estaba positivo pasa a negativo, más y cuadrado. Y a esto, bueno, dándole un giro para escribirlo mejor, x al cuadrado menos 2x por y, que es un trinomio, de hecho es un trinomio cuadrado perfecto, es lo que nosotros llamamos como la proposición A4, y esto lo podemos justificar utilizando álgebra. ¿Sí? Miren todo lo que tocó hacer para poder escribir y tener esta proposición un poco más o un poco mejor escrita. Entonces tenemos la proposición A4, que es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces si nosotros tomamos el trinomio cuadrado perfecto y lo factorizamos, pues nosotros ya sabemos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del tercer término, lo separamos con el signo del segundo y lo elevamos al cuadrado. Dice que esto es igual a 0 y la justificación que debe ir siempre es factorizando o factorando, como ustedes lo quieran expresar. Pues llegado a este punto, pues ya lo que tenemos que hacer aquí es, pues básicamente, digamos, no sé, aplicar álgebra. Voy a llamar A6, y A6 proviene de aplicar, primero apliquemos álgebra y luego concluyamos A6. Entonces, esto está elevado al cuadrado, yo aplico raíz cuadrada en ambos miembros para eliminar el 2 y me queda x menos y. Ahora sí me queda que la diferencia entre x y y es igual a 0, y esto lo voy a llamar proposición, pues si ustedes la quieren llaman la A6, o inclusive ya podemos llamarla la proposición B2. ¿Se acuerdan al principio que planteamos que cuando un triángulo era isósceles, si dos de sus lados son iguales? Y la pregunta de abstracción B2 era que mostremos que la diferencia entre ellos dos es igual a 0. Entonces lo podemos justificar como raíz cuadrada de A5, de la proposición A5. Y en conclusión, entonces, pues aquí ¿qué tenemos? Pues sencillo, lo que podemos hacer es, si la diferencia entre ellos dos es igual a 0, antes de concluir, pues aquí podemos, si ustedes gustan, podemos sumar en ambos términos, sumar y, ¿sí? Más y a la izquierda, y acá a la derecha tengo 0 y le sumo y. Entonces esto me quedaría, x es igual, por leyes cancelativas, una y negativa y otra positiva se cancelan, y me queda que 0 sumado con y lo deja igual. Y esto es la B1, ¿sí? Y esto lo justificamos como sumar y en ambos lados de B2, es decir, de mi proposición B2.
Ya tenemos que X es igual a Y, conclusión. Concluimos entonces la tesis. La tesis es el triángulo o triangles, el triángulo o triangles, el triángulo X, Y, Z es isósceles. Y no se olviden de la firma, como se quería demostrar, que es la firma que va en las demostraciones. Bueno, esto es algo, un plumío, pero hasta ahí queda la demostración. Miren que es sencillo simplemente aplicar los principios que ya conocemos para poder llegar a la demostración. Sé que el proceso no es fácil, jóvenes, el proceso no es fácil, pero hay que comenzar y ustedes ya tienen unos ejercicios, los cuales les sugiero que los vayan desarrollando, porque la clave para poder aprender a demostrar, que demostrar es un arte, es intuición, creatividad. Nadie te va a enseñar a ser creativo, te toca ser creativo, y experiencia. Y la experiencia la da la práctica.